Hola Clara, buenas noches. Mira, el día de hoy vamos a ver ángulo trigonométrico, ¿de acuerdo? Esto va a ir en tu cuaderno, no sé, pero te recomendaría que lo separaras por secciones ya, geometría, trigonometría, álgebra. Lo que te está enseñando hasta ahora ha sido razonamiento matemático, ¿de acuerdo? Quiero que esto lo notes aparte porque, para que se te haga más sencillo, o bueno, si es en el mismo cuaderno, segméntalo, ¿no? Esto es para razonamiento matemático, esto es para otra cosa y tal y tal. Te voy a enseñar ángulo trigonométrico. Nosotros estamos acostumbrados a la concepción de ángulo, como por ejemplo, ¿no? Un ángulo de 30 grados, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 60 grados. Siempre hemos pensado así, ¿verdad? Y está correcto, no es algo erróneo, pero existe otro tipo de ángulo, mejor dicho, un ángulo, pero aplicado para geometría, que se llama el ángulo, perdón, para trigonometría, que se llama el ángulo trigonométrico. Este ángulo, a diferencia de los que usamos comúnmente están en triángulos, ¿no? O en triángulos, en cuadriláteros o tal, y como que están limitados a ciertas reglas, ¿no? Son ángulos positivos. Pero en cambio en el ángulo trigonométrico, el ángulo no tiene fin. El ángulo puede, si tú quieres, aumentarlo cuantas veces quieras, en positivo o en negativo. El ángulo puede ser negativo. Por lo que mira, el ángulo trigonométrico dice, formado por la rotación de un rayo. ¿Un rayo qué es? Es un segmento de recta, por ejemplo, el rayo AB. ¿De acuerdo? Y este rayo AB, ¿qué hace? Rota. ¿Y cómo rota? De esta forma, mira. Este rayo lo tenemos aquí, y si queremos, ¿cómo es su rotación? Horaria y antihoraria. Si rota en sentido horario, el ángulo va a ser negativo. ¿Y qué pasará si rota en sentido antihorario? Entonces el ángulo, por ejemplo aquí, ha rotado en este sentido, ¿verdad? Ha rotado hacia allá y el ángulo va a ser positivo. ¿Y qué pasaba? Si rotaba hacia acá, el ángulo va a ser negativo, ¿verdad? Entonces aquí va a ser negativo. Bueno, entonces eso es básicamente lo que es el ángulo trigonométrico. No es un concepto difícil, es simplemente recordar que hacia allá, si rota hacia este lado, al lado antihorario, es positivo, y si rueda al lado horario, es negativo. Rueda, digamos, o rota, mejor dicho, ¿no? Aquí tenemos los lados de un ángulo trigonométrico. El lado inicial, que es, o el rayo también que se le llama, ¿no? Que es donde comienza el ángulo. El lado final, que es donde termina de rotar. Aquí, por ejemplo, ha rotado así. ¿Ves? Ha terminado de rotar así. Y bueno, aquí tenemos un ángulo. Imaginemos que este ángulo ha rotado hacia allá. Que este es el lado inicial y que ha rotado hacia allá. Entonces este ángulo va a ser positivo, ¿verdad? Ángulo positivo. Pero ahora imaginémonos que este mismo ángulo, en vez de ser final, fuese inicial y rotara hacia acá. Rota, ¿verdad? Hacia acá, así. Entonces, este ángulo de aquí es negativo, porque rueda en sentido horario. Rota en sentido horario. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, mira, aquí tenemos el ángulo trigonométrico de una vuelta. Y como está en sentido antihorario, o sea, allá, aquí, perdón, está en sentido horario, es de menos una vuelta, o sea, es negativo. ¿Por qué? Porque rota en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Y si fuera en sentido antihorario, en sentido en contra de las agujas del reloj, sería positivo, más una vuelta. ¿De acuerdo? Acuérdate que una vuelta equivale a 360 grados, pero aquí serían menos 360 grados, y aquí serían 360 graditos. Ahora, un ejemplo. El ángulo trigonométrico tiene sus equivalencias, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este mismo ángulo de aquí, todo este mismo ángulo de aquí, todo es igual, ¿de acuerdo? No importa que aquí parezca más chiquito que acá, es lo mismo, porque están dentro del mismo lado, ¿de acuerdo? Solo que se extiende, pero en sí el ángulo, el área es mayor, pero el ángulo es independiente del área. El ángulo es lo mismo, aunque no parezca, ¿de acuerdo? Ahora, acuérdate que si está hacia allá,
hacia allá, entonces es positivo, ¿verdad? Si está hacia acá, es negativo. Si está hacia allá, es positivo. Si está hacia acá, es negativo. Ahora, ¿qué pasa? Como que confunde un poquito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para conveniencia? Cuando tengamos ejercicios así, lo que vamos a hacer es pasarlos todos como si fueran positivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos que un ángulo sea positivo? Haciendo que rote hacia allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el ángulo está rotando hacia acá? Y tiene un valor alfa, un valor beta. Hacemos que rote hacia allá, que es su contrario. ¿Cuál sería su contrario? Que rote hacia allá, y en vez de beta, menos beta. ¿Ves a dónde quiero ir? ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que este ángulo, ¿en qué sentido está rotando? Hacia allá. Está correcto, no le cambiamos nada. Este ángulo, por otro lado, rota hacia acá. Entonces lo vamos a cambiar de posición, que rote hacia allá. Pero en vez de ser beta, ahora va a ser menos beta. Y este ángulo se borra, se elimina. ¿De acuerdo? Queda simplemente este. Ahora, este teta está yendo hacia allá. Es correcto, sigue siendo en sentido horario. Y tú dirías, pero que el sentido antihorario no es positivo, ¿por qué tiene aquí un menos? Mira, claro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, te lo voy a dar un ejemplo con números, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros tenemos menos 1? ¿Cómo hacemos al menos 1 positivo? Le ponemos signo delante negativo, ¿verdad? Entonces sería menos por menos más 1. Eso es lo mismo. El beta, imagínate que fuera menos 30 grados, ¿ya? Es menos, y aquí fuera menos 30 grados. ¿Qué pasa? Que menos por menos más 30 grados. Pero en vez de menos 30 está el beta. Por eso sería menos beta para que sea positivo. Espero me hayas entendido. ¿De acuerdo? No significa que el ángulo sea negativo. ¿De acuerdo? Lo hemos pasado a positivo nosotros. Ahora, este ángulo de acá está yendo así, en sentido horario, por lo que el ángulo es negativo. El ángulo es negativo. ¿De acuerdo? Este ángulo, gamma. Gamma se llama el signo, gamma. ¿Qué pasa si nosotros lo queremos pasar a positivo? Le cambiamos de dirección y le ponemos un menos adelante. Por lo mismo que con el beta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este ángulo se va a ir. ¿De acuerdo? Porque es lo mismo que el de allá. ¿Qué pasa? Nosotros podemos afirmar que alfa, como dije que todo era un mismo ángulo, pero con diferentes números, diferentes nombres, alfa es igual a menos beta, que es igual a teta, y que es igual a menos gamma. ¿Me has entendido? Por lo que te he explicado acá. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una recta. En una recta, según la geometría, ¿qué pasa? Que este ángulo mide 180, ¿verdad? O sea, todo este ángulo es un ángulo llano, mide 180. ¿Por qué? Porque toda una vuelta mide 360, que es una circunferencia. Entonces la mitad va a medir 180. Eso es algo que se sabe básicamente, ¿no? Entonces, tenemos que este ángulo de acá y este ángulo de acá juntos suman 180. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos aquí un ángulo hacia esa dirección y otro hacia esta dirección. ¿Y este ángulo qué es? Este ángulo, por ir hacia acá, en sentido antihorario, es positivo. Entonces, este lo dejamos así. Y este ángulo, por ir en sentido horario, ¿qué es? Negativo. Entonces, vamos a tratar a pasarlo a positivo. Entonces, vamos a decir que le cambiamos de posición y le ponemos negativo adelante para que se convierta en positivo. Entonces, se va este ángulo, ¿de acuerdo? Y queda el de acá. ¿Qué diríamos entonces? Que como la unión de los dos es 180, entonces decimos que alfa más menos beta igual a 180. Entonces, alfa más por menos beta igual a 180. ¿Ves? Ese es un ejemplo claro de ángulo trigonométrico. Aunque no pareciera, porque tú dirías, pero si cuando tenemos un ángulo así, alfa y beta, alfa más beta suman 180. Es verdad, alfa más beta suman 180. Aquí los hemos sumado, pero este tiene
menos beta. Entonces al multiplicar se convierte en negativo. Porque imagínate que este ángulo fuera, en vez de beta vamos a darle valores, ¿ya? Imagínate que alfa valiera, no sé, 135. Digamos, ¿no? 35. Y que beta valiera menos 45. Beta valiera menos 45. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sumamos esos dos? Alfa más beta sería igual a 135 más menos 45. Nos debe dar 80, supuestamente, pero no nos da 180. ¿Qué nos da? Nos da 0, nos da 90. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el signo a beta? En vez de ponerle beta, le ponemos menos beta. Entonces, estamos afectando también poniéndole un negativo delante. Entonces, menos beta va a ser igual a menos por menos más 45. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos alfa más menos beta? ¿Qué nos da? 135 que vale alfa más por menos más aquí, ¿no? Más y menos beta. ¿Cuánto vale menos beta? 45. Entonces 135 más 45 ahora sí nos da 180. No sé si te habré confundido más o si me habrás comprendido mejor con ese ejemplo numérico, pero cuando tenemos ángulos tenemos que hacer que todos vayan siendo positivos. O sea, que tenga un negativo delante no significa que no sea positivo, sino que anteriormente ha sido negativo y ese negativo delante significa que lo hemos pasado a positivo, que es su contrario. Ojalá me estés entendiendo, porque la verdad esto del ángulo trigonométrico a varios confunde, e incluso a mí me confundía. Bueno, eso es todo, te voy a mandar unos ejercicios luego y espero que lo resuelvas.